ya que en algunas lecturas el audio tiene ruido y algunas imperfecciones que técnicamente son difíciles de corregir. Las lecturas están hechas por voluntarios no profesionales y las hacen en sus casas o ambientes comunes que no están preparados para tal fin. Las grabaciones son hechas con elementos personales no profesionales, como por ejemplo celulares o computadoras. Estos programas son un propósito sin fines de lucro y el único objetivo que tienen es el de divulgar la palabra de Dios. Compartamos la lectura del libro de Números. Números es uno de los primeros 5 libros del Antiguo Pacto. Forma parte del Pentateuco, que tradicionalmente se atribuyen a Moisés. La Septuaginta le puso el título de Números. Moisés debe haber escrito el libro de Números un poco antes de su muerte, en el año 1404 a.C. La lectura de hoy del libro de Números, desde el capítulo 29, versículo 1, al capítulo 32, versículo 42, estará a cargo de Lupita Cumplido de México, a quien le agradecemos su colaboración. En el 7º mes, el día 1 del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Os será día de sonido de trompeta. Prepararéis un holocausto de olor que apacigua a Yahvé, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por un becerro, 2 décimas por un carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación a favor de vosotros. Además del holocausto de la luna nueva y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal y sus libaciones, según su decreto, olor que apacigua a Yahvé. El día 10º de este mes tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas. Ningún trabajo haréis. Ofreceréis en holocausto de olor que apacigua a Yahvé un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto. Su ofrenda vegetal será de 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por un becerro, 2 décimas por un carnero y 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Asimismo, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda por el pecado para las expiaciones y del holocausto continuo, de su ofrenda vegetal y sus libaciones. El día 15 del mes 7º tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil y celebraréis la fiesta solemne a Yahvé durante 7 días. Ofreceréis como holocausto sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos añales. Serán sin defecto. Su ofrenda vegetal será de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada uno de los 13 becerros, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros y 1 décima por cada uno de los 14 corderos. Como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación, aproximaréis un macho cabrío. El segundo día 12 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El tercer día 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación.
El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y sus libaciones. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos añales sin defecto, con su ofrenda vegetal y sus libaciones para los becerros, los carneros y los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su libación. El octavo día tendréis una asamblea solemne, no haréis ningún trabajo servil y ofreceréis en holocausto, en sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé, un novillo, un carnero, 7 corderos añales sin defecto y su ofrenda vegetal y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme al decreto, y además del holocausto continuo, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, con su ofrenda vegetal y su libación. Estas cosas ofreceréis a Yahvé en vuestras fiestas solemnes, aparte de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, con vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales, vuestras libaciones y vuestras ofrendas de paz. Y Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Habló Moisés a los jefes de las tribus de Israel diciendo: Esta es la palabra que Yahvé ha ordenado. Cuando un hombre haga voto a Yahvé o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Asimismo, si una mujer hace un voto a Yahvé y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda promesa que se ha impuesto será firme. Pero si su padre lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de sus votos o promesas que se ha impuesto será firme. Yahvé la perdonará por cuanto su padre se opuso. Pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosa con que obligue su alma y su marido oye, y cuando oye se calla, los votos de ella serán firmes y la obligación que se impuso será firme. Pero si el día en que su marido la oye lo prohíbe, ningún voto bajo el cual ella está permanecerá, ni el dicho imprudente de sus labios, Yahvé la perdonará. Pero el voto de una viuda o una repudiada, aquello con lo cual se ha comprometido, será firme hacia ella. Y si hizo voto cuando estaba en casa de su marido y ha ligado su alma con juramento, y su marido oyó y cayó ante ello y no se lo prohibió, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que ligó su alma será firme. Pero si su marido en verdad los anula el día en que los oye, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos o en cuanto a obligarse a sí misma será nulo. Su marido los ha anulado y Yahvé la perdonará. Todo voto y todo juramento que obligue a humillarse a sí misma, su marido lo confirmará o anulará. Pero si su marido de día en día calla ante ello, entonces ha confirmado todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Las confirma por cuanto cayó ante ello el día que lo oyó, y si los anula después de haberlos oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. Estos son los estatutos que Yahvé ordenó a Moisés sobre las relaciones entre el varón y su mujer,
y entre el padre y su hija durante la juventud de ésta en casa de su padre. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra y vayan contra Madián para ejecutar la venganza de Yahvé sobre Madián. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu, y con ellos a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, con los objetos sagrados y con las trompetas para la alarma en su mano. Y tal como Yahvé había ordenado a Moisés, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones. Entre las víctimas mataron también a los reyes de Madián: Evi y Requem y Sur y Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor, y tomaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus pequeños, todo su ganado y todos sus rebaños. Y arrebataron su riqueza e incendiaron todas sus ciudades en sus asentamientos y campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín de hombres y animales. Y llevaron a los cautivos el botín y el despojo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los hijos de Israel, al campamento en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la asamblea salieron a recibirlos en las afueras del campamento. Y Moisés estalló en indignación contra los oficiales del ejército, los jefes de miles y jefes de cientos que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿Por qué dejasteis vivas a todas las que tienen hoyo? He aquí ellas son quienes por consejo de Balaam indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Yahvé en lo tocante a Peor, por lo que hubo plaga en la congregación de Yahvé. Ahora pues, matad a todo varón entre los párvulos, y matad a toda mujer que haya conocido el acostarse con varón. Pero dejad con vida entre las mujeres a todas las jóvenes que no hayan conocido lecho de varón. En cuanto a vosotros, acampad fuera del campamento durante 7 días. Quien haya matado y cuantos hayan tocado un cadáver, seréis purificados en el 3º y el 7º día, así vosotros como vuestros cautivos. Purificad también todo vestido, todo objeto de piel, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que venían de la guerra: Este es el estatuto de la ley que Yahvé ha ordenado a Moisés. Solo el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que pase por fuego, así será puro, pero habrá de ser purificado con las aguas de santificación. Y todo lo que no resista al fuego, lo haréis pasar por el agua. El día 7º lavaréis vuestros vestidos y seréis purificados. Ya después podréis entrar en el campamento. También habló Yahvé a Moisés diciendo: Tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la asamblea, haced el recuento del botín que se ha capturado, tanto de personas como de animales. Dividirás por mitad el botín entre los combatientes que han ido a la guerra y toda la asamblea. Y como tributo de los guerreros salidos a la batalla, apartarás para Yahvé un alma de cada 500, así de hombres como del ganado vacuno, de asnos y de ganado menor. De la mitad de ellos tomarás y lo darás al sacerdote Eleazar como ofrenda alzada para Yahvé. Y de la mitad correspondiente a los hijos de Israel tomarás uno de 50, así de hombres como del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor, de todo animal, y los entregarás a los levitas encargados del servicio del tabernáculo de Yahvé. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Y fue el resto del botín capturado por la gente de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 reses vacunas y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido ayuntamiento de varón, el total de almas fue 32,000.
La mitad o porción de los que habían salido a la guerra fue 337.500 ovejas, y el tributo de ovejas para Yahvé fue de 675. Ganado vacuno 36.000, y su tributo para Yahvé 72. Asnos 30.500, y su tributo para Yahvé 61. Personas 16.000, y su tributo para Yahvé 32 almas. Entonces Moisés entregó el tributo al sacerdote Eleazar como ofrenda alzada a Yahvé, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad correspondiente a los hijos de Israel, que Moisés había separado de la de los guerreros, esa mitad de la asamblea fue 337.500 ovejas, ganado vacuno 36.000, asnos 30.500 y personas 16.000. De la mitad que correspondía a los hijos de Israel, Moisés tomó uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los entregó a los levitas que tenían la custodia del tabernáculo de Yahvé, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Y se acercaron a Moisés los jefes de las unidades del ejército, comandantes de miles y comandantes de cientos, y dijeron a Moisés: Tus siervos han contado los hombres de combate que están bajo nuestro mando, y ninguno ha faltado de nosotros. Así pues, presentamos una ofrenda ante Yahvé, cada uno lo que ha ganado en objetos de oro, brazaletes, pulseras, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros delante de Yahvé. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados, y el total de oro de la ofrenda alzada que los jefes de miles y los jefes de cientos hicieron elevar ante Yahvé fue de 16.750 siclos, que los hombres del ejército habían saqueado, cada uno para sí. Y Moisés y el sacerdote Eleazar tomaron el oro de los jefes de miles y de los jefes de cientos, y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial de los hijos de Israel delante de Yahvé. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad poseían numerosos y muy importantes rebaños, y vieron que la tierra de Jazer y la tierra de Galaad era un lugar apropiado para el ganado. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la asamblea, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Yahvé azotó en presencia de la asamblea de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que esta tierra sea dada a tus siervos en propiedad, no nos hagas pasar el Jordán. Entonces Moisés respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la batalla, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Yahvé les ha dado? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea a explorar el país. Subieron al torrente de Escol, y al ver la tierra, desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que Yahvé les había dado. Aquel día fue encendida la ira de Yahvé, y juró diciendo: Los varones de 20 años arriba que subieron de Egipto no verán la tierra por la cual he jurado a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron íntegros en pos de mí, excepto Caleb ben Jefone, ceneseo, y Josué ben Nun, que fueron íntegros en pos de Yahvé. Y encendida la ira de Yahvé contra Israel, los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que toda aquella generación que había obrado mal ante los ojos de Yahvé fue extinguida. Y aquí vosotros surgís en lugar de vuestros padres, ralea de hombres pecadores, para aumentar aún más el ardor de la ira de Yahvé contra Israel. Si sois devueltos de en pos de él, otra vez os volverá a dejar en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se le acercaron y dijeron: Construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Pero nosotros nos armaremos e iremos con diligencia al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos introducido a su lugar,
En tanto nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas por causa de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, y no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni más allá, porque tendremos ya nuestra heredad en esta parte del Jordán al oriente. Moisés les respondió: Si hacéis tal cosa y os preparáis para ir delante de Yahvé a la batalla, y todo hombre armado de entre vosotros cruza el Jordán delante de Yahvé hasta que haya expulsado a sus enemigos de su presencia, y la tierra haya quedado subyugada ante Yahvé, y seáis devueltos, entonces quedaréis absueltos para con Yahvé y para con Israel, y esta tierra será vuestra propiedad delante de Yahvé. Pero si no lo hacéis así, habréis pecado contra Yahvé, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Construíos, pues, ciudades para vuestros pequeños y rediles para vuestros rebaños, y haced lo que ha proferido vuestra boca. Entonces los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo: Tus siervos harán tal como mi señor ha ordenado. Nuestros pequeños, nuestras mujeres y todos nuestros animales quedarán en las ciudades de Galaad. Pero tus siervos, todos los hombres armados del ejército, desfilarán ante Yahvé para la batalla, tal como mi señor está hablando. Entonces Moisés los encomendó a Eleazar el sacerdote, a Josué ben Nun y a los jefes de familia de las tribus de Israel. Y Moisés les dijo: Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén cruzan con vosotros el Jordán, cada uno armado para la guerra delante de Yahvé, y el país es sometido ante vosotros, les daréis la tierra de Galaad en propiedad. Pero si no cruzan armados con vosotros a la guerra delante de Yahvé, entonces los haréis pasar al otro lado con sus posesiones, sus mujeres y sus ganados delante de vosotros a la tierra de Canaán, y serán coherederos entre vosotros en la tierra de Canaán. Y respondiendo los hijos de Gad y los hijos de Rubén dijeron: Haremos lo que Yahvé ha hablado a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Yahvé a la tierra de Canaán, pero la propiedad de nuestra heredad estará a este lado del Jordán. Y Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés ben José el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios y las ciudades del país circundante. Y los hijos de Gad construyeron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer y Jogbea, y Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas, y también rediles para el rebaño. Y los hijos de Rubén construyeron Esbón, Eleale, Kiriataim y Baal Meón, amurallada, y Sibma, y llamaron por sus nombres las ciudades que reedificaron. Y los hijos de Maquir ben Manasés fueron encaminados a Galaad y la capturaron y desposeyeron a los amorreos que estaban en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir ben Manasés y habitó en ella. También Jair ben Manasés fue encaminado y se apoderó de sus aldeas y les puso el nombre de Jabot Jair. Asimismo, Noba fue encaminado y capturó Kenat y sus aldeas, conforme a su nombre la llamó Noba. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.